Buenos días. El día de hoy vamos a hablar del curso de personal social y estamos tocando el tema de cazadores, recolectores y de domesticadores de plantas y animales. ¿Listo? Estamos trabajando nuestro libro. Las páginas son 141, 142, 43, 44 y la página 145. Prestemos atención entonces a la explicación. Vamos a trabajar de dos maneras. La primera, yo te voy a dar ciertos conceptos para que logres entender, para que puedas tú recordar. Y también te voy a dar los conceptos que tú tienes en tu libro. Esto es para reforzar el trabajo que vamos a realizar. ¿De acuerdo? Entonces te pido que por favor abras tu libro en la página 141 y estemos atentos para el inicio. Bien. Listo. Empezamos. El título es De cazadores, recolectores a domesticadores de plantas y animales. ¿Listo? Presta atención por favor un momento. La especie humana, desde su existencia, hace aproximadamente 5 millones de años hasta hace 10.000 años, sobrevivía mediante la caza y la recolección. Aproximadamente una treintena de personas, unidos por un vínculo familiar, quiere decir, puede ser parentesco como de familia, como de primos, de tíos. No lo conocían de esa manera ciertamente, pero había cierta unidad, cierta afinidad. Entonces, ellos cazaban a animales rumiantes y recolectaban frutos y semillas silvestres. Animales rumiantes son aquellos que se alimentan de hierbas, que paran siempre masticando, rumiendo, y recolectaban, como te he dicho, frutos y semillas. Este sistema no se diferenciaba actualmente de la forma de vida de otras especies de mamíferos depredadores. Todos procedían de la misma manera. Avanzaban conforme estaba su comida. Se abastecían, comían, se alimentaban y luego seguían caminando. Entonces ellos iban de un lugar a otro dependiendo dónde estaba su comida. ¿Listo? En esos 5 millones de años, la característica principal fue el aumento del volumen de su masa cerebral. Es decir, que la capacidad de almacenar y transmitir han sido necesarias para la supervivencia. El aprendizaje, el conocimiento con las experiencias va haciendo que uno recuerde y que vaya aprendiendo qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Sobrevivían los humanos con mayor cerebro, los más capaces, los más inteligentes, los más astutos, los más despiertos. Estos eran los que organizaban grupos para cazar y los que informaban a los demás de algún tipo de peligro y también los que diseñaban estrategias ofensivas y defensivas. Dicha capacidad de comprensión y comunicación han sobrevivido hasta la organización de la sociedad y de la economía actual. Bien. Otra cosa que tenemos que hablar es acerca del concepto de cazadores y recolectores. El concepto de cazador y recolector es mucho más complejo de lo que parece a simple vista, ya que no solo conlleva a una serie de actividades concretas destinadas a garantizar la vida y el subsistir
a los grupos familiares. Esta era una organización económica. ¿De acuerdo? Es decir, el concepto de cazadores y recolectores no solamente se refiere a un tipo de organización, sino frecuentemente se relaciona a un determinado tipo de organización social que determina una estrategia, una ideología para poder subsistir, para poder vivir, para poder alimentarse, para poder vestirse. ¿De acuerdo? Ese es el primer concepto. Ahora vamos a ver qué es lo que dice el libro. Acompáñame, por favor. Yo voy a leer y te pido que prestes atención, porque vamos a ir explicando un poquito cada uno de estos puntos, ¿sí? Dice así: hace aproximadamente unos 8000 años antes de Cristo, los antiguos peruanos iniciaron el proceso de domesticación. De las plantas y de animales. Así pasó el periodo lítico al periodo arcaico. Un momento. El periodo lítico se conoce como la era glacial, es decir, la era del hielo. Hablábamos temprano acerca de una película, un dibujo que tú has visto, me imagino yo, la era del hielo. A esa película, en ese entonces, se reconoce como el periodo lítico, donde hay un frío completo, absoluto, todo el mundo está lleno de hielo, congelado y hace un frío tremendo. Esta película, la era de hielo, se da y muestra dos tiempos. La glaciación, propiamente dicho, la era del hielo, y cuando el hielo empieza a derretirse. A ese periodo se le llama el periodo arcaico, el deshielo. En este nuevo periodo, los pobladores dejaron la vida nómada para iniciar un proceso de vida sedentaria. En el libro dice que los llevó a estas personas a la construcción de las primeras aldeas. Asimismo, pasaron de la caza indiscriminada de animales a la caza especializada. Posteriormente, lograron la domesticación de animales. También se encargaron y aprendieron acerca de la pesca y a tecnificarla con el uso de las redes. Entonces, este tiempo se divide en un periodo arcaico temprano o inicial, y el arcaico tardío o superior. No te olvides que el periodo arcaico temprano también es conocido como los horticultores. Además de cazar y de recolectar, los pobladores iniciaron la domesticación de algunos animales y el cultivo de vegetales, es decir, hortalizas. Por eso es que también se le conoce como el periodo horticultor o de los horticultores. Este periodo tiene características muy peculiares. Veamos. 1. Coincide con la transición del periodo llamado Pleistoceno al Holoceno. Esto es aproximadamente 8000 años antes de Cristo. La era de la glaciación, la era del hielo y la era de cuando el hielo se derrite, de glaciación. ¿De acuerdo? Bien. 2. El derretimiento de los glaciares provocó el incremento de los caudales de los ríos, lo que trajo como consecuencia el aumento del caudal del mar. Con todo ello, la costa se volvió más angosta. En la sierra, sin embargo, los hielos quedaron depositados en las partes altas de las montañas. Se deshieló toda la parte baja, pero en la parte de arriba quedó congelado. Por eso, a ver, algunos dibujos o algunas figuras que nosotros vemos de la sierra
Imaginamos que la punta de los cerros siempre está blanquito, que es de hielo o de nieve. Siguiente característica, la megafauna, es decir, animales gigantes. A eso se conoce como megafauna, que no lograron adaptarse a los cambios climáticos. Comenzaron a morir, comenzaron a extinguirse. Algunos de ellos evolucionaron y se adaptaron, se convirtieron en los actuales animales. Tenemos los camélidos, tenemos también, se transformó el armadillo, es un animal que tiene tanto una estructura ósea externa y tiene su carne en forma interna a modo de protección. Otro de los animales que se adaptó a este cambio, por ejemplo, es el rinoceronte. Tiene huesos expuestos a modo de defensa, pero está cubierto el resto de su cuerpo de carne. Tenemos también a las tortugas. Son animales que se han adaptado, ¿ya? Son animales que han ido cambiando su forma de vida para defenderse y adaptarse a lo que ahora nosotros conocemos. ¿Listo? Bien. Hay restos importantes en nuestro país de este periodo. Son los siguientes. 1. El poblador de Guitarrero. El poblador de Guitarrero se ubica en Ancash. En la cueva de Guitarreros se encontró semillas de payar, de frejol, de ají, de lúcuma y calabazas. Fue el primer domesticador de plantas en el Perú. Quiere decir que fue el primer horticultor. Tenemos también al poblador de Santo Domingo. Esto queda en Ica, en la península de Paracas. Se encontraron chozas, casas subterráneas de forma circular. Por este motivo se considera que allí vivieron los primeros pobladores aldeanos del Perú. También se encontraron instrumentos musicales y algunas redes de pesca. Tenemos el poblador de Telarmachay, esto es en Junín. Representa el primer domesticador de los camélidos. Es el más antiguo del Perú. A raíz de ellos empezaron a domesticar pues las vicuñas, las llamas, las alpacas. Ellos son los camélidos. ¿Listo? Entonces, no te olvides que este es un periodo muy importante. Estamos hablando del periodo arcaico temprano o de los horticultores. El periodo arcaico temprano es la caza y la recolección. Hablamos que son los pobladores que iniciaron la domesticación de animales y el cultivo de vegetales, los cuales empezaron ellos a usarlos constantemente, cotidianamente. ¿Listo? Perfecto. Ahora vamos a ver qué tanto hemos aprendido el día de hoy. En la página 142, hay 4 preguntas y las vamos a resolver. ¿Listo para hacerlo? Perfecto. Dice, ¿cuándo se inicia el arcaico temprano? El arcaico temprano se inicia aproximadamente 8000 años antes de Cristo. ¿Listo? 8000 años antes de Cristo. La pregunta número 2. ¿Qué animales aparecieron en el arcaico temprano? Estamos hablando de animales como el venado, estamos hablando de animales como la vizcacha, como el zorro, también aparecieron los cuyes, etc. La pregunta número 3 dice, ¿por qué nuestra costa se volvió angosta? ¿Te acuerdas que cuando el hielo que estaba en todos los cerros empezó a derretirse, el agua empezó a caer? Esto hizo y formó los ríos.
hizo que los ríos sean más grandes. Por lo tanto, en la costa, la tierra empezó a ser cubierta por el agua, no en exceso, pero sí, lo cual hizo que nuestras costas se reduzcan un poco o que sean más angostas. La pregunta número 4. ¿Quién fue el primero en domesticar las plantas del Perú? Acabamos de leerlo. Fueron los pobladores de Guitarrero. Ellos son los primeros en domesticar las plantas en el Perú. Vamos a reforzar lo aprendido y vamos a hacer ese trabajo en la página 143. Pero antes de realizar la ficha y desarrollarla, vamos a leer. Dice en la parte inferior: los primeros pobladores del Perú vivían básicamente de la caza y la recolección. Hacía aproximadamente 4000 años antes de Cristo. El continuo contacto con los camélidos silvestres les permitió domesticar las primeras alpacas y llamas mucho antes, alrededor de 8000 años antes de Cristo. Al recolectar las plantas silvestres, estos pobladores iniciales comenzaron una selección inconsciente que los llevó a domesticar muchas especies. A través de los valles, los habitantes de la sierra se desplazaron a la costa. En esta región comenzaron a explorar el mar y sus productos sin abandonar la caza, y eventualmente se fueron quedando a lo largo del litoral. En estos asentamientos, la caza se fue convirtiendo en una actividad no muy importante, por eso dice secundaria, mientras que la pesca, el marisqueo y la matanza de lobos marinos fue reemplazando la actividad anterior. Al mismo tiempo, el hombre continuó usando crecientemente las plantas domesticadas. Muy bien, ahora sí vamos a desarrollar este reforzamiento. Dice: ubica en el Perú los principales restos del arcaico inferior o temprano. Vamos a poner en este espacio los nombres, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá arriba vamos a poder poner al poblador Guitarrero en el departamento de Ancash. ¿Listo? Acá, en este recuadro, vamos a poner al poblador de Santo Domingo, que se ubica en Ica, ¿cierto? Perfecto. Y en este lado de acá, vamos a poner al poblador de Telemarchay, ¿sí? Que se ubica en Junín. Muy bien. Que se ubica en Junín. ¿Listo? A este lado de acá, no te olvides, a Telemarchay, poblador de Telemarchay, que se ubica en Junín. Perfecto. Vamos a pasar a la siguiente hoja, la hoja 144. Y vamos a desarrollar ahí. Inicialmente, ¿cuáles fueron las actividades de subsistencia que realizaron los primeros hombres? Las primeras actividades que realizaron los primeros hombres fueron la caza indiscriminada y la recolección. ¿De acuerdo? Entonces ponemos acá la caza indiscriminada y la recolección. Siguiente. ¿Cuáles fueron los primeros animales que domesticaron? En el Perú, los primeros animales que domesticaron fueron los camélidos. Después vinieron los venados, después vinieron los cuyes, después vinieron los zorros. Pero los primeros fueron los camélidos.
Número 3. Los habitantes de la costa. ¿Qué otras actividades realizaron por su cercanía al mar? Dijimos que realizaron la pesca, el marisqueo y caza de lobos marinos. Perfecto. ¿Listo? Perfecto. ¿Por qué? Número 4. ¿Por qué en la costa la caza se fue convirtiendo en una actividad secundaria? Ellos estaban cerca al mar, por lo tanto empezaron a explotar los productos que él les daba. Muy bien, en la página número 45 tenemos un poquito más de preguntas. Le hemos llamado exigimos más. Y vamos a responder de estas 4 preguntas. Yo te voy a ayudar con 3. La que está encerrada en un círculo lo voy a dejar para que tú leas un poquito y puedas responderlo. Y es un bloque más de preguntas que te voy a dejar para que tú veas. Te las voy a enseñar después. Primero terminemos acá. El horticultor más antiguo del Perú fue el hombre de Guitarrero. ¿Listo? Bien. 2. Las características del arcaico temprano fueron la caza indiscriminada. ¿Listo? ¿Marcaste? Bien. El hombre de Guitarrero se ubica en la región de Ancash. ¿Sí? En la región de Ancash. Listo. Esta pregunta número 4 es un poblador del arcaico temprano. Lo voy a dejar para que tú, con la ayuda del libro, puedas desarrollarlo. Pero no solamente eso. En la página número 144, la verificación del aprendizaje es lo que ya hemos trabajado. Y te lo voy a dejar para que tú desarrolles. Es el resumen de todo lo que hemos hablado el día de hoy. Hasta aquí nosotros avanzamos la clase. Que Dios te bendiga. Nos estamos viendo pronto. Bendiciones.